por el capítulo argentino del American College y coordinado por el gobernador del American College en nuestro país, el miembro honorario del American College, doctor Alberto Ferreres. En esta oportunidad vamos a contar con dos charlas de dos super expertos, que ahora Alberto se va a ocupar de presentarlos, los doctores Xavier Darezabala y Eduardo Montalvo. Y junto con González Box vamos a tratar de moderar los comentarios de 5 cirujanos reconocidos de nuestro país, como son los doctores Fernando Dueck, Guillermo Arbúez, Jorge Nefa, Lucas McCorman y Rodrigo Sánchez Clariá. Así que no tengo más que darle la palabra al doctor Alberto Ferreres para que presente a nuestros expertos, y la modalidad será escuchar las charlas y luego de estas discutir con nuestros comentadores y además también participando al auditorio si quieren hacer alguna pregunta, que a través del doctor González Box van a ser manifestadas a nuestros participantes. Alberto. Gracias, Pedro. Bueno, para mí es un placer poder presentar a dos ilustres cirujanos de la vía biliar de Latinoamérica, unos grandes amigos, los doctores Darezabala y Montalvo. Javier Darezabala Urquiza es un reconocido a lo largo y a lo ancho del mundo por su trabajo de investigación en patología neoplásica de la vesícula. Nació en Rancagua, se fue al sur de Chile y se graduó con honores como médico de la Universidad de Chile en la sede de Temuco, que es la actual Universidad de la Frontera, donde completó su residencia en cirugía general. Y en el año 86, Xavier cruzó el charco, digamos, se fue desde Temuco, cruzó el Pacífico y se fue a la Universidad de Kanazawa para completar sus estudios como becario en oncología del tubo digestivo. Tuvo una serie de otras distinciones, como becario de la Unión Internacional del Cáncer y fue International Guest Scholar del American College en el año 96. Yo tuve oportunidad de conocerlo ahí por primera vez. Y en el 2004, ya reconocido como un experto en cáncer de vesícula, se mudó a Santiago con un gran amigo de él, el doctor Iván. Se completó su formación en administración y eso le ha permitido llegar, en la actualidad se desempeña como subdirector del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, como profesor titular de cirugía en la Universidad de Chile y en la Universidad de la Frontera y como cirujano de la Clínica Alemana de los Centros Privados de Excelencia. Su pertenencia a las sociedades científicas de lustre, tanto en su medio como a nivel regional e internacional, es conocida. Y fundamentalmente es un hombre que nos puede decir mucho sobre el cáncer de vesícula debido a la alta epidemiología y la incidencia que tiene en la zona donde él inició su trabajo. Yo lo quiero mucho a Javier, aparte de varias cosas, él es un apasionado del fútbol, y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando llegábamos de Galápagos a Guayaquil, no tuve más que quedarme con la valija de él para que él pudiera ir a la cancha a ver un partido, creo que un clásico de Guayaquil entre Barcelona y no recuerdo el otro equipo, pero bueno, doy fe. Aparte de ser un excelente cirujano, es ampliamente dedicado a sus pacientes y un gran amigo de la vida. Así que muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y disponer de tu tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. El doctor Montalvo Jave también es otro gran amigo. Nació en México, Distrito Federal. Se graduó, como escuchamos en las preliminares, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo uno de los premios más importantes, el Premio Nacional de Cirugía en el año 2004, y acá tenemos una foto donde el doctor Montalvo está recibiendo esta distinción, porque es otorgada en conjunto con el ámbito universitario y el ámbito de la administración estatal. Actualmente es profesor de cirugía en su alma mater, pero también completó su formación en el exterior en Estados Unidos como fellow en el trasplante de la Universidad de Pittsburgh y posteriormente también en la Mayo Clinic. Eduardo también tiene una actividad importante en el ámbito societario, como presidente, es el actual presidente del capítulo México de la SSAT, Society for Surgery of the Alimentary Tract,
Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo y también de la Academia Nacional de Medicina de México. Y la vida nos ha permitido muchas veces cruzarnos a lo largo y a lo ancho, y quise traer esta como ejemplo. En Bangkok, junto al profesor Clavien, estamos ahí por comenzar el banquete del Congreso. Pero quisiera, si me permite, Pedro Ferraina y el resto de los comentadores, hacer algunos agradecimientos más a toda la comisión directiva del capítulo, que fue un sostén y digamos, llevó un poco sobre sus espaldas la organización de estos seminarios que venimos haciendo desde septiembre de este año. Una mención especial a Pedro Ferraina y a Jorge González Weiss por aceptar este desafío de la moderación, de moderar esto. Un agradecimiento muy especial a los doctores Dweck, Arbúes, Nefa, McCormack, y pido disculpas públicas porque el doctor Sánchez Clarea tuvo una urgencia médica familiar y me llamó expresamente hace un par de horas para decirme que iba a ser imposible estar. Un agradecimiento particular a nuestra secretaria, a Clara, y a Jorge por todo el apoyo de manejar la plataforma Zoom. Y no puedo también dejar de reconocer, en nombre mío y de toda la comisión directiva, el apoyo de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, en los nombres de su presidente y vicepresidente, los doctores Sarotti y Benavente Ferrer. Así que bueno, Pedro y Jorge, ustedes tienen el mando. Muchas gracias por todo. Bueno, muy bien, Alberto. Muchas gracias. Vamos entonces a dar comienzo con la primera de las charlas a cargo del doctor Xavier Darek-Zavala. Como dijo Alberto, es un súper experto en cáncer de la vesícula. Lo vengo escuchando hace muchos años, mejor no digo cuánto porque nos va a delatar la edad a los dos, pero hoy nos va a hablar sobre nuevos desafíos diagnósticos y quirúrgicos. Va a ser un placer escucharte, Xavier. Adelante. Bueno, primero que nada, es para mí un honor el poder presentar hoy día este tema de cáncer de vesícula. Ustedes saben la amistad que tengo con ustedes, la cantidad de veces que hemos compartido tanto en la Argentina como en Chile, y realmente es un placer poder hablar de este tema, que es casi como un tema nacional en Chile. No sé si están viendo ahí la presentación para poder continuar. Sí, se ve bien. Perfecto. Esto un poco para mostrarles lo que fue el primer cáncer de vesícula que yo tuve que enfrentar en mi vida. Siempre lo muestro porque un poco cambió mi forma de pensar. Yo venía un poco formado con el pensamiento del cáncer gástrico, pensando que este tumor en esta mujer que tenía solamente un ganglio linfático comprometido se iba a comportar bien. Sin embargo, después de hacer una resección R0, la paciente recurre a los 6 meses y me doy cuenta que estamos en Chile frente a una enfermedad que no conocíamos. Y junto a mi colega Iván Roa comenzamos a estudiar el cáncer de vesícula y pudimos avanzar en su manejo y en su investigación. El cáncer de vesícula es el cáncer 20º más común en el mundo. Los cálculos biliares son de lejos, el factor asociado más común. De hecho, en Chile prácticamente no hay cáncer vesicular si no hay cálculos. Y lo malo es que el cáncer de vesícula es un cáncer que afecta principalmente a países pobres. Por tanto, la disponibilidad de datos es escasa. Aquí ustedes pueden ver en verde oscuro los lugares donde se pueden obtener datos, de tumores digestivos y principalmente cáncer de vesícula. Y acá vemos los lugares, donde el cáncer de vesícula es común. La tasa estandarizada por cáncer de vesícula es más alta en toda Sudamérica, principalmente en el lado Pacífico, en Europa del Este y en la zona de Asia, principalmente, en lo que es los bordes del río Ganges. En Latinoamérica, Chile tiene la mayor incidencia, le sigue Bolivia, Ecuador y Argentina con un 3.3 por 100.000 habitantes. Estos son los lugares donde más vemos el cáncer de vesícula y como ya empezamos a ver, esto comienza a ser más común en el lado Pacífico que en el lado Atlántico de Latinoamérica. En general, la tendencia del cáncer de vesícula es a ir disminuyendo en todas partes menos en Grecia, pero en general en el mundo el cáncer de vesícula está disminuyendo. ¿Por qué? Posiblemente la ejecución, de la cirugía laparoscópica ha significado que actualmente estemos operando mucho más vesículas que lo que operábamos antiguamente. El cáncer de vesícula es un cáncer que toma tiempo en desarrollarse. En este cuadro se ve claramente cómo
el periodo entre una displasia y un cáncer incipiente transcurre entre 7 y 11 años. Y eso es muy bueno desde un punto de vista de tratamiento, porque una simple colestectomía es terapéutica en este tipo de cáncer. Y esto es muy importante en los países que tenemos alta incidencia de cáncer de vesícula, saber que la colestectomía es tratamiento curativo. Del cáncer temprano hacia adelante vemos que esto avanza más rápido, y entre un cáncer temprano y avanzado ya el periodo de tiempo es de 2 a 3 años. ¿Quiénes tienen más riesgo? Obviamente la población femenina, mayor de 40 años, los cálculos, tanto sintomáticos como asintomáticos, la obesidad y la infección en la vesícula biliar. Este es un estudio interesante que se empezó a estudiar aquí en Chile, en el cual se dieron cuenta la asociación que tenía este ají seco rojo, con el mayor desarrollo de cáncer de vesícula. Esto fue primero un estudio epidemiológico. Sin embargo, posteriormente se encontró la razón que puede ser la causa, y era la asociación de aflatoxina que la producía un hongo, el Aspergillus, que se desarrollaba en estos ajíes, que cuelgan en las casas muchas veces, que se dejan secar y que toman este color rojizo. En Chile se usa mucho, hay un condimento llamado merquén, que justamente es la molienda de este ají, y en el cual se ha visto, ¿cierto?, el desarrollo de esta aflatoxina. Pero esto es un factor, uno de tantos, que están asociados al cáncer de vesícula. La obesidad creo que es una gran batalla en Latinoamérica, es un tremendo problema. Aquí vemos cómo en general todos nuestros países son afectados por obesidad y por sobrepeso. Es una batalla que tenemos que dar y que falta mucho por ganarla. Y finalmente hay un tema interesante, que es la asociación del cáncer de vesícula con el ancestro mapuche. Los mapuches son las personas primitivas, ¿cierto? Y cuando llegaron los españoles se encontraron tanto en el sur de Chile como en el sur de Argentina. Y esta población mapuche se asocia claramente a un mayor desarrollo de cáncer de vesícula biliar. En este mapa ven ustedes en negro profundo, donde más cáncer de vesícula hay en Chile. Y esto se asocia y se enfrenta a donde más ancestros mapuches hay en Chile. Es decir, el tema racial, el tema indígena, es muy potente, sobre todo a nivel de cáncer de población mapuche, más que aymaras y más que otros pueblos, ¿cierto?, originarios de América. El cáncer de vesícula llega a ser tan común en Chile que vemos que en gente entre 60 y 70 años, coincidentemente con litiasis, se han observado en ciertas áreas del país hasta casi un 10% de coincidencia entre cáncer de vesícula y litiasis. Eso es tremendamente alto y es un poco la explicación por qué en Chile se han desarrollado programas, ¿cierto?, de prevención. ¿Cómo maneja un paciente? Es una enfermedad poco común y, como decía recientemente, no hay protocolos aceptados, no sabemos bien cómo tratarla. El momento del diagnóstico, hay 3 momentos: preoperatorio, intraoperatorio o posterior a la biopsia. Cuando sospecho un paciente con cáncer de vesícula, lamentablemente, prácticamente hay muy poco que hacer. Una mujer de edad, con ictericia obstructiva, con dolor, con una masa, significa una mujer que no tiene posibilidad de tratamiento. En pesquisar esto es raro, ¿eh? Aquí vemos una ecografía con una masa intraluminal sin cálculos, lo cual también es raro. Aquí vemos un pólipo adenomatoso raro en Chile. ¿Por qué cuesta tanto pesquisarlo? Porque la gran mayoría de los tumores que tienen chance de curación son, como se llama acá, tipo E. Eso significa que son planos e inaparentes. Por tanto, es imposible que lo pesquise el radiólogo. ¿Y quién le diagnostica? El anatomopatólogo. Aquí también vemos como el diagnóstico preoperatorio en pacientes con cánceres mucosos y musculares generalmente es algo diferente a tumor. Y esa es también la causa por cual siempre el diagnóstico en estos casos, ¿cierto?, es por patología. Aquí vemos un caso raro, una vesícula plana, atrófica, con una lesión elevada. Esto que uno podría decir, aquí hay un cáncer, esto es una enfermedad inflamatoria crónica. Lo mismo que acá. Sin embargo, esta vesícula, que nos parece completamente sana y que posiblemente antiguamente era una vesícula que no mandábamos a biopsia, resulta que es un tumor subseroso, completamente inaparente. Solamente la biopsia es capaz de mostrar el diagnóstico y este paciente tiene un 60% de sobrevida. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de un tumor avanzado. ¿Puedo realizar cirugía? La pregunta es siempre que yo pueda hacer cirugía R0. La cirugía paliativa no tiene ningún efecto, ¿cierto?, en cáncer de vesícula. Y lo importante es etapificar por imágenes. Y saber dónde están los límites de la cirugía, si hay que resecar la vía biliar,
Si la cirugía de Whipple tiene algún rol, si la cirugía extendida hepática tiene rol, y si hay resección de órganos vecinos, ¿cierto?, tiene también un rol efectuar alguna cirugía. La típica masa, que uno sabe que esto no es resecable. Una lesión grande en el hígado, que no solamente el problema es hepático, el problema es linfático. Todos estos pacientes tienen coincidente con la lesión hepática, compromiso del pedículo hepático, pedículos hepáticos congelados, compromiso de los ganglios retropancreáticos e incluso paraórticos. Así que muchas veces estas masas que uno ve no son causa de la irresecabilidad, sino que es el compromiso linfático de ellas. Lo mismo acá, una gran masa en relación al lecho de la vesícula. Y este es lo que llamamos en Chile el Klatskin chileno, es decir, el compromiso del hilio de la vía biliar por un cáncer de vesícula biliar. Esto es raramente resecable. ¿Por qué? Porque es muy raro que un tumor de la vesícula vaya a infiltrar exclusivamente las ramas biliares. Por lo general, el compromiso de la arteria hepática, de la vena porta, y esto que llamamos el Klatskin chileno, muchas veces debutan así los pacientes con un pronóstico muy sombrío y sin posibilidad de resección. Cuando está fuera de la cirugía el paciente, tenemos dos caminos. O vamos a la neoadyuvancia tratando de hacer este paciente resecable, o vamos directamente a la paliación. En neoadyuvancia no hay estudios controlados y solo casos aislados. Y siempre tenemos la esperanza de que nuevas drogas nos ayuden a lograr hacer un paciente resecable. Que tenemos, cierto, lo que sabemos siempre: la gemcitabina, el cisplatino, la capecitabina, el oxaliplatino. Y uno logra efectos. Aquí vemos un caso con una lesión que infiltra alrededor del lecho de la vesícula, que luego, cierto, de un tratamiento con Folfox, en este caso, observa que hay desaparición del tumor. Aquí, una lesión mayor, que también con tratamiento con neoadyuvancia, uno muestra cómo la lesión claramente se achica, es decir, hay respuesta con neoadyuvancia. Pero ¿cuál ha sido un poco nuestra experiencia? Aquí cómo se ve, ¿cierto?, el tumor ya por el efecto de la droga. Pero como les decía, nuestra experiencia muchas veces es que estos pacientes, ¿cierto?, se asocian a compromiso peritoneal. Y esto es lo que hace que la neoadyuvancia hasta ahora no tenga los resultados que uno podría esperar. O sea, hay efecto, pero nunca hemos logrado sacar un paciente R0 con la tranquilidad que tiene cuando un paciente se reseca perprimal y sin quimioterapia previa. Otra imagen típica de una laparoscopía en la cual uno ve el compromiso del peritoneo por el cáncer de vesícula biliar. Cuando el diagnóstico lo sospecho en el intraoperatorio, es un tema complejo porque muchas veces es un cirujano sin experiencia que efectúa una colestectomía y se encuentra con una masa en la vesícula biliar. ¿Esto es tumor o esto es inflamación? Que es la primera duda. ¿Conozco el nivel de invasión? No lo conozco. ¿Hay metástasis a distancia? Tampoco. ¿Tengo experiencia en la resección? Son todas las preguntas que el cirujano debe hacerse frente a la sospecha de un cáncer de vesícula biliar. Un cáncer de vesícula biliar sometido a colestectomía y con perforación de la pared significa, cierto, un factor pronóstico muy importante. De ahí que el cirujano que enfrenta este diagnóstico tiene que preguntarse si él tiene la experiencia y, por último, es posible que no tenga el consentimiento informado del paciente para proceder a una cirugía extendida en algo que sospechó sin que haya una confirmación de biopsia. Y esto se ha visto muchas veces en pacientes que son sometidos a resecciones avanzadas y resulta que el diagnóstico final es una colecitis crónica en lo que él sospechó que era un cáncer de vesícula biliar. Así que nuestra recomendación es, en este caso, que uno sospecha, ¿cierto?, una lesión que es resecable, hacer la colestectomía con inclusión de hígado, para de esa manera no pasar por el plano adiposo que está entre el hígado y la vesícula y que muchas veces es donde está asentado el tumor. El cáncer incidental en la mayoría de nuestros casos y cuando el diagnóstico se efectúa mediante el estudio de la pieza de colestectomía. ¿Cómo se detectan los tumores? Aquí hay un artículo publicado en HPV en el cual se pregunta si todas las biopsias, todas las vesículas deben ser enviadas a histopatología. A nuestro entender, siempre. Es la única manera de poder detectar tumores chicos en cáncer de vesícula biliar. Si no lo hacemos y si no se hace un protocolo de mapeo en la vesícula, no vamos a detectar estos tumores. Algunas consideraciones. Durante mucho tiempo, la laparoscopía fue proscrita en cáncer de vesícula biliar. Todos nos recordaremos de pacientes que se sometían a colestectomía laparoscópica en los inicios de la técnica
y que el paciente desarrollaba compromiso peritoneal, incluso implantes en los ports de los trócares. Esto que pareció en un comienzo como completamente proscrito, durante el tiempo se empezó a cambiar el paradigma y a entender por qué ocurría esto. Y lo que ocurría era esto, lo que ven ustedes en esta imagen, cálculos sobre el domo del hígado, pacientes sometidos a una colestectomía en los cuales se rompe la vesícula, y al romperse la vesícula, ¿cierto?, fluye bilis posiblemente con células neoplásicas, y en este caso, una tremenda diseminación, ya que al reoperar a este paciente para resecar el cáncer de vesícula biliar, nos encontramos con incluso cálculos que no estaban descritos en el protocolo operatorio de la colestectomía sobre el domo del hígado. Y esto es muy común, todos lo experimentamos. Aquí hay un trabajo del Mass General, en el cual ve que más de la mitad de los pacientes, ¿cierto?, operados de vesícula tienen derrame biliar. Y un 20% de este derrame, además, se asocia a la existencia de cálculos en el peritoneo. Otro trabajo en el cual se observa casi un 20% de perforaciones de la pared de la vesícula. Es decir, cuando uno trabaja en un área en que el cáncer de vesícula es común, tiene que enfrentar a todos los pacientes como que tuvieran un cáncer de vesícula biliar y ser muy cuidadoso al momento de efectuar la colestectomía. Este es un estudio reciente publicado en el Annals que un poco confirma esta presunción y en el cual se ve como la sobrevida y la enfermedad, ¿cierto?, la sobrevida libre de enfermedad son peores en los casos en los cuales hubo contaminación por bilis durante la colestectomía. Y esto es un trabajo nuestro que confirmamos esos hallazgos, y lo interesante acá es que no es la diseminación biliar, sino que es la magnitud de la diseminación. Cuando esta diseminación incluía cálculos, es decir, la vesícula se abría completamente y salía bilis con cálculos, había claramente, ¿cierto?, un pronóstico mucho más pobre que cuando no había esta ruptura de la vesícula o cuando era controlada y solamente con bilis. Frente al diagnóstico de un paciente con un tumor incidental, esta es nuestra conducta. El paciente debe conocer el diagnóstico, idealmente revisar la biopsia, muchas veces cambia el nivel de profundidad del tumor. Esto es súper importante, porque muchas veces uno cuando lee publicaciones se da cuenta que hay tumores que uno piensa que son no tan agresivos y encuentra que tienen mucha diseminación linfática. Posiblemente esos tumores, ¿cierto?, no están bien etapificados. Y algo que es descrito como ser un tumor muscular, en la práctica no es muscular, sino que es un tumor probablemente subseroso o seroso. Otra pregunta es cuánto tiempo debe pasar entre que yo hago la colestectomía y reopero el paciente. Uno tendería a pensar que tiene que ir lo más pronto posible. Sin embargo, en general, este trabajo publicado en JAMA, como observaciones nuestras, nos demuestran que no cambia mucho la sobrevida y que es mejor muchas veces esperar un poco, 2 meses, para que aquellos tumores que son biológicamente muy activos aparezcan diseminados antes de someterlos a una resección. Vale decir, la biología del tumor en tumores muy agresivos, con la cirugía no vamos a cambiar la biología. Por tanto, no es problema esperar 2 meses hasta poder ir a tapificar al paciente, ir a resecarlo cuando vemos que no hay diseminación. En cuanto al manejo, el T1A, el tumor mucoso, siempre sabemos están tratados. La colestectomía es suficiente. En el T1B, el tumor muscular, ¿cierto?, hay bastante, diría yo, disenso. Hay siempre gente que piensa que la colestectomía es suficiente y gente que piensa que es necesario cirugía más extendida. En general, cuando uno ve los resultados de esto, se da cuenta que cuando uno va a evaluar qué encuentra, se da cuenta que los tumores musculares encuentra poco tumor residual y se pregunta si no habrá operado de más a ese paciente. Aquí uno ve que el compromiso linfático en varios autores es bastante bajo en tumores musculares, lo mismo el compromiso hepático. De ahí que diría yo que este es un tema que no está resuelto en el sentido de que si la colestectomía es suficiente o si se requiere hacer cirugía más extendida. Nosotros estudiando las biopsias de esto, nos dimos cuenta que los senos de Rokitansky-Ashe, estas estructuras, ¿cierto?, que se profundizan en la musculatura de la pared de la vesícula, hacen que una lesión muscular
una lesión mucosa pueda perfectamente, al pasar la membrana basal, estar en contacto con la subserosa y con el tejido muscular. Y posiblemente la presencia de estos senos con presencia de tumor, como se ve acá, sea la razón por la cual hay pacientes que tienen mejor o peor pronóstico dentro de los tumores musculares. En los tumores T2, diría yo que hay consenso sobre la necesidad de la utilidad de la resección. Aproximadamente la mitad son incidentales y el pronóstico es intermedio, pacientes que tienen alrededor de un 60% de sobrevida. Los factores pronósticos más conocidos: el compromiso linfático, el grado de diferenciación, la invasión perineural, y algo también interesante que fue también nos dimos cuenta en un comienzo nosotros en Temuco, era la ubicación del tumor en relación al hígado. Y me refiero a esto: cuando el tumor era T2 y estaba pegado a la zona del hígado, el pronóstico era mucho peor que cuando estaba en el lado peritoneal. Y esto tiene bastante lógica, porque si uno ve acá este tejido adiposo, este tejido es el por el cual uno se penetra cuando hace la colestectomía. Es el plano de disección. Y este tejido adiposo, cuando hay compromiso del tumor, es invadido rápidamente por células neoplásicas, y aquí hay vasos, hay tejido linfático, y es más, cuando uno hace la colestectomía y pasa a través del tumor, obviamente que favorece la diseminación. Esto fue estudiado en un grupo cooperativo de gente y pudimos observar claramente que el lado hepático era diferente al lado peritoneal, y incluso esto hizo que la última clasificación de cáncer de vesícula biliar cambiara y ahora habláramos de un T2A y un T2B basado justamente en estas observaciones. Este es un trabajo que hicimos con la gente, con el doctor Gil de Argentina, y que vemos que la presencia de tumor residual es claramente el factor que cambia el pronóstico. O sea, cuando uno opera a los pacientes y no encuentra nada, eso es excelente para el pronóstico. Cuando encuentra tumor residual, claramente cambia. Este es un trabajo recién que está en la publicación, en el cual son pacientes que están todos resecados y quisimos ver qué factores pronósticos eran importantes. Si era cirugía abierta laparoscópica, no había problema. Si la resección era abierta laparoscópica, tampoco. Si el tiempo entre la cirugía de la colestectomía y la cirugía era entre unos 60 días, 60 y 90, o más de 90, tampoco había. ¿Qué encontramos? Lo de siempre, que los ganglios linfáticos por lejos es el factor pronóstico más importante. Cuando hay un ganglio linfático comprometido en el cáncer de vesícula, vean ustedes, ¿cierto?, que el valor de P y el odds ratio es 12.3, es decir, tiene 12 veces más posibilidades de fallecer esta paciente. Lo mismo ocurre con la presencia de tumor en el hígado, pero nunca tan potente como lo es con el tema linfático. En cuanto a la cirugía resectiva, lo que uno busca es resecar justamente la zona del hígado que esté comprometida y una linfadenectomía completa. Esto lo hemos hecho últimamente, ¿cierto?, por vía laparoscópica, y esta vía, ¿cierto?, ha significado un avance. Son pacientes que tienen el mismo número de ganglios linfáticos resecados. El tejido hepático que se reseca, si bien es menor en cuanto a volumen, es suficiente como para extirpar el tumor residual. Y cuando uno esto lo va, esta es la forma como queda el pedúnculo hepático, queda bastante bien disecado, así que no hay diferencias, y cuando comparamos el número de ganglios vemos que es lo mismo. Y cuando además permite, como en este caso, ¿cierto?, evitar la resección en pacientes en que la laparoscopía muestra compromiso linfático. Y cuando esto lo evaluamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de pronóstico, no hay ninguna diferencia en el pronóstico cuando el paciente es reoperado por vía abierta o por vía laparoscópica, y este es el método actual de elección en nuestro centro. La cirugía T3 en tumores más avanzados, todo se puede hacer, pero siempre que uno pueda obtener una cirugía R0. Si no, la verdad, no vale la pena hacer algún tipo de cirugía. Dos palabras sobre adyuvancia. Como este es un tumor, ¿cierto?, raro, en general las publicaciones son siempre en conjunto con tumores del árbol biliar, y no es lo mismo. No es lo mismo un cáncer de vesícula biliar que un cáncer de la vía biliar. Pero en general, ¿cierto?, lamentablemente es lo que existe, y la recomendación de ASCO en la actualidad es que la capecitabina podría ser una droga de elección como adyuvancia en pacientes resecados por cáncer de vesícula biliar. Este es el trabajo publicado por Primrose, el cual muestra cómo la capecitabina posee una sobrevida superior estadísticamente significativa
en comparación a solo la observación en pacientes resecados y sometidos a adyuvancia o no adyuvancia. En la actualidad, los esquemas más usados son la gemcitabina más cisplatino. Aquí hay un trabajo que está en este momento en desarrollo, justamente un trabajo prospectivo, randomizado, un trabajo publicado, ¿cierto?, por el grupo inglés que encabeza el doctor Valle, el cual muestra que la gemcitabina asociada a cisplatino es superior a la gemcitabina sola. Es decir, estas son las drogas que se están manejando en la actualidad para el manejo del cáncer de vesícula, que lamentablemente, como ven ustedes, se une al cáncer de vía biliar. En cuanto a oncogenes, el P53 y el ERBB2 son los oncogenes más observados y sobre los cuales también se está trabajando, ¿cierto? Y usando inhibidores, ¿cierto?, monoclonales para justamente ir a tratar de mejorar el pronóstico en aquellos pacientes que son positivos y tienen sobreexpresión, ¿cierto?, de HER2 y de factores, ¿cierto?, IGRF y P3 quinasa, que son, ¿cierto?, los oncogenes que podrían tener algún lugar en el manejo del cáncer de vesícula. El resto, las drogas que conocemos, la gemcitabina, el oxaliplatino, ¿cierto?, el Folfox, con resultados discretos en pacientes con cáncer avanzado. La radioterapia, solamente hay reportes retrospectivos, no ha sido muy estudiada, me tocó recién revisar un trabajo que había sido enviado para publicaciones con una revisión muy buena de radioterapia, en los cuales este es un estudio, ¿cierto?, de varios centros que demuestran que la radioterapia tiene valor no solamente en pacientes con factores pronósticos, sino también en pacientes sin factores pronósticos, así que es esperar que cuando ese trabajo sea publicado, la radioterapia vuelva a tener, ¿cierto?, un segundo aire en el manejo de esta enfermedad. Dos palabras, ¿cierto?, por algo muy chileno, que es la prevención del cáncer de vesícula. En Chile, desde hace aproximadamente 8 años, hay un programa que significa que los pacientes que tienen cálculos de la vesícula entre 35 y 49 años de edad tienen que ser operados dentro de un plazo de 3 meses. Es un programa de colestectomía preventiva en cáncer de vesícula biliar. Es un programa novedoso porque en el fondo busca que tiene como base el hecho de que en Chile el 2% de los pacientes que se someten a colestectomía por colelitiasis tienen cáncer de vesícula biliar. Por tanto, cada 50 mujeres o hombres, sobre todo mujeres, portadoras de colelitiasis, evitaríamos un caso de cáncer de vesícula biliar. Y esto un poco es la premisa por la cual se ha estado llevando a cabo este programa. Aquí ven ustedes cómo, en general, desde que empezó esto en 2006, el número de colestectomías ha aumentado en el país, como se ve en este gráfico, pero lamentablemente el cáncer de vesícula viene descendiendo en cuanto a incidencia en Chile desde el año 2000. Y este programa partió el año 2005. Por tanto, va a ser muy difícil saber si esta disminución que estamos viendo en cáncer de vesícula biliar se debe al efecto natural del cáncer de vesícula biliar o al efecto, ¿cierto?, agregado que tiene este programa que estamos llevando a cabo en el país. Y finalmente, para concluir, ¿cierto?, es una patología de alta prevalencia en Sudamérica. Conocemos el factor asociado más importante, que son los cálculos biliares. Prácticamente en nuestro mundo no hay cáncer sin cálculos. Hay grupos étnicos que presentan mayor frecuencia, tienen características genéticas propias. La terapia no es específica y la cirugía es la única terapia que es potencialmente curativa, siempre que se hable de cirugía R0. En cuanto a quimioterapia, a radioterapia, como les decía, lamentablemente muchos trabajos juntan los tumores de vía biliar con los de vesícula biliar y falta todavía para conocer qué realmente, ¿cierto?, es útil o no útil en este caso. Finalmente, muy sinceramente, de todo corazón, les quiero agradecer la invitación. Alberto, ha sido un placer volver a verlo, aunque sea por vía telemática, pero bueno, ya habrá tiempo, ¿cierto?, para compartir una cerveza y charlar, una vez, ¿cierto?, que este virus nos deje tranquilos, ¿cierto?, que esperamos sea el próximo año. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos. Bueno, muy bien, Xavier, realmente ha sido una síntesis muy, muy buena. Nos ha dejado muchas enseñanzas. Solamente un comentario antes de dar la palabra a nuestros comentadores. Como todos sabemos, hace algunos años la laparoscopía fue muy, muy criticada en el cáncer de vesícula. Hubo decenas de trabajos que decían de que se agravaba muchísimo el pronóstico del cáncer de vesícula cuando uno utilizaba la laparoscopía.
fue posiblemente de las luchas más grandes, porque si bien con el cáncer de colon rápidamente eso se torció, con el cáncer de vesícula siguió muchos años. La pregunta es, ¿hoy hay evidencias de que realmente la reoperación, en el caso de carcinoma incidental, por laparoscopía, en caso de que haya tumor residual, no empeora el pronóstico? Exactamente. En la actualidad, ¿cierto? El último un trabajo que se mostró ahí publicado demuestra justamente que la laparoscopía no empeora el pronóstico. El pronóstico de la laparoscopía es cuando se perfora la vesícula. Ese es el gran problema, que es como que en la cirugía de colon nosotros perforáramos el colon cada vez que lo operamos. Y como en la colestectomía, ¿cierto?, es común perforar la vesícula, esa es fundamentalmente la causa del mal pronóstico y toda esta mala fama que tuvo la laparoscopía. Muchas gracias. Vamos a pedirle entonces a nuestros comentadores si quieren hacer algún comentario sobre la excelente conferencia de Xavier. Yo puedo ser Pedro, ¿qué tal? Sí. No, Lucas McCormack, ¿qué tal, Hola, Pedro? Lucas, Bueno, adelante. ¿qué tal? Adelante, ¿Cómo estás? Hola, Xavier, Lucas, gusto escucharte. Espectacular la charla, siempre, nada, es muy bueno verte a vos con este altísimo nivel de motivación, y veo que ya estás empezando a trabajar con los argentinos, haciendo trabajos, como estuviste ahí trabajando con la gente de la Argerich, así que está muy bueno eso, que colaboremos. Es muy interesante lo que se está proponiendo ahora con la Capacitabine como una estrategia probablemente para que sea utilizada en el intermedio entre la cirugía programada de un T2, T3 de resección y el hallazgo anatomopatológico en el contexto de una colecistectomía, ¿no? La pregunta está dirigida a, muchas veces cuando nosotros recibimos el paciente ya con el informe anatomopatológico, nos encontramos con que es un tumor grande, que vos ya dijiste que estos en general no limitan la resecabilidad, pero sí te vas a encontrar con un N probablemente avanzado, un estadio ganglionar avanzado, y tenemos la situación de la apertura de la vesícula, que es algo que habitualmente sucede, como mostraste vos en tu presentación, que incluso que llegaba al 40 al 50% de los casos, que hay algún derrame biliar. Y estos son elementos que a vos te parece que habría que tendría que contraindicar o frenar, o qué estrategia uno tiene que tomar en estos escenarios adversos. Uno tiene que avanzar igual que una cirugía extrema, como puede ser una patectomía derecha, ampliada incluso, con resección de la vía biliar. ¿Las grandes cirugías las tiene que seguir haciendo en estos contextos? Bueno, Lucas, muy buena pregunta, porque es una pregunta que también nosotros nos hacemos, en el sentido de definir realmente la contaminación por bilis como un factor de muy mal pronóstico. No tengo la respuesta. Nosotros actuamos de igual manera, y un poco en retrospectiva nos hemos ido dando cuenta, ¿cierto?, de cómo esta contaminación por bilis se ha ido asociando a un peor pronóstico. No tampoco sabemos si el dar quimioterapia entre la colecistectomía y la resección pueda tener algún efecto. Hay un trabajo por ahí que está diseñado justamente buscando eso. Pero aquí el número de casos es el problema. Así que es un tema abierto y honestamente no tengo la respuesta, Lucas. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Pregunta? Adelante, ¿quién habla? El doctor Dueque. Pedro, ¿cómo le va? Dale, Fernando. Bien. Hola, Alberto, gracias por la invitación. Xavier, un gusto Fernando, como siempre. un gusto. Sí. Un gusto como siempre, y la verdad, un placer escucharte exactamente igual que los últimos 10 años. Y hemos discutido muchos temas en vivo en diferentes congresos. En realidad tengo tantas preguntas para hacerte que estoy tratando de tachar cuál es la menos importante. Pero me estoy fijando que hay una cantidad de participantes importante y hay muchos cirujanos jóvenes, y me gustaría trasladar la pregunta a algo menos específico. Por ejemplo, hay algunas cosas que contestaste, pero me gustaría que queden claras 2 o 3 preguntas cortitas. Y esta pregunta que te voy a hacer, ya te la he hecho en un congreso y nos quedamos charlando largo y tendido. Uno está operando, como tantas otras veces, colecistectomías laparoscópicas a la tarde, tiene 3 o 4 colecistectomías laparoscópicas. Y puede dar la casualidad de que nos encontremos a las 5 o 6 de la tarde operando con 2 residentes y nos encontramos con una colecistitis crónica, que intraoperatoria, la verdad que la diferencia de un cáncer de vesícula con una colecistitis crónica
que ya tuvo un montón de episodios de colecititis retraída, bloqueada y demás, la verdad que macroscópicamente en el intraoperatorio una cirugía de vesícula laparoscópica, la verdad que es difícil. El paciente, teniendo en mente que el paciente vino a operarse de vesícula y que a las 4 horas de la cirugía tiene que estar comiendo y al día siguiente tiene que estar en la casa, y que en la cabecera no se encuentra un grupo anestesiológico como estamos acostumbrados para hacer una resección hepática, una terapia que esté acorde a esperar a un paciente que fue a operarse una colecistectomía laparoscópica, ¿consideras, ya lo hemos charlado y yo tengo mi opinión formada, pero me gustaría saber qué es lo que pensás hoy en día en el 2020? Uno debería sacar los trócares, no tomar biopsia, estadificar al paciente, hablar con la familia, decirle que existe la posibilidad de que sea un cáncer de vesícula, pedir una tomografía de tórax, etcétera, 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 citarlo nuevamente y empezar una cirugía a la mañana tranquilo, y ir a abordar a este paciente como si fuera un cáncer de vesícula con resección, linfadenectomía y demás. Y si es una colecititis crónica, la morbilidad del procedimiento en manos avesadas considero que sigue siendo baja, pero si pasamos por el plano tumoral, claramente lo estamos condenando al paciente. La pregunta cortita, ¿considerás que uno debería suspender? ¿Debería, si tiene espalda suficiente para hacer una resección, por más que sea 4 horas, tomar biopsia? ¿Qué es lo que pensás en noviembre, en pleno COVID del 2020? Bueno, mira, yo creo que lo fundamental es no hacer daño al paciente. Y el daño, ¿cierto?, ocurre si uno hace una resección, primero que nada, sin el consentimiento informado del paciente. Ya estamos metidos en un lío. Segundo, seguimos en un lío si al resecar la vesícula perforamos la pared. Así que yo creo que aquí cada caso es caso a caso, pero yo nunca haría una resección sin tener confirmación histológica y no solamente conocer el diagnóstico histológico, sino que además etapificar al paciente. Yo ese paciente no puedo resecarlo, someterlo a una resección ampliada si no tengo una etapificación por imágenes. Así que creo que si es factible y la colecistectomía puede ser efectuada sin romper la vesícula y sacando una lámina de hígado, yo creo que eso es lícito. Uno hace una colecistectomía, no le cambia el pronóstico al paciente, tampoco se asocia a morbilidad. Y si no, yo creo que también es lícito ese paciente sacar los trócares y estudiarlo. Bien, un comentario final, porque en realidad tengo varias preguntas más, pero Pedro, cortito. Dale. Nos pasa frecuentemente, yo soy médico de hospital público, y nos pasa frecuentemente, el paciente es operado, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, hasta que recibe 3 o 4 semanas después la pieza de anatomía patológica, pasan varias semanas, hasta que alguien le dice que tiene que ir a un centro de HPV, pasan las semanas, y pasan las semanas, y pasan las semanas, y no llega al consultorio de un hospital público como el nuestro, por lo menos 3 meses después. Javier, un paciente con un T2, que ya pasaron 3 meses o 4 meses, obviamente un incidental, que le pedimos una tomografía en el hospital y con suerte la hacemos en un par de semanas, y pasaron 4 meses. Y imaginológicamente no tenemos lesión. ¿Qué tiempo considerás que es lo deseable o lo esperable para decir, este paciente, si lo opero o no lo opero, la verdad, la evolución va a ser la misma? Ya pasaron 4 meses, quién sabe, cuando uno tiró la moneda de este paciente, pasaron 4 meses, no tiene recurrencia, es un T2 que claramente tiene indicación, una resección 4B5 y linfadenectomía, pero en las imágenes no se ve absolutamente nada. Y quién sabe, es un paciente para reevaluarse si este paciente lo deberíamos operar. Claramente tiene indicación, eso no cabe ninguna duda. Pero ese lapso de tiempo, quién sabe, nos está diciendo, ojo, paren, saquen el pie del acelerador, porque quién sabe, este paciente va a andar bien con o sin cirugía. ¿Qué pensás? Lo mismo que tú, o sea, yo creo que el problema es al revés. Lo que nos hemos dado cuenta es que en apurar la resección no es bueno. Es decir, apurar, el paciente llega de otro hospital y uno rápidamente lo opera, uno se encuentra que la presencia de tumor residual es igual cuando uno lo opera precozmente que cuando lo opera tardíamente. Y un poco va la biología del tumor. Y también va el hecho de que si esta cirugía realmente es terapéutica o es cirugía de tapificación. O sea, hay varias cosas implícitas en esto. ¿Hasta cuándo
yo creo que uno tiene que protocolizarlo, tiene que llegar a un consenso con su gente y tener un protocolo y decir, yo después de los 4 meses, ¿cierto? Tal como tú dices tú, considero que el paciente no tiene tumor residual, tiene un comportamiento de una biología favorable y no lo reopero. Lo contrario sí, o sea, yo en este momento, ¿cierto? Lo que sí, esperamos un poco justamente para que se exprese esta biología del paciente y así no reoperar pacientes que estamos seguros que lo vamos a abrir y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con tumor irresecable. Yo quisiera volver un segundito atrás porque me quedé pensando en la pregunta de Fernando Dueck con respecto a la actitud que tiene que tomar, entendiendo que hay cirujanos jóvenes también que están escuchando, en caso de colecistitis crónica. Me parece que en un país como el nuestro, que la frecuencia no es tan elevada, me parece que es una exageración que en algunos casos salga y le diga a las familiares que tienen que hacer una estadificación antes de resecarlo. Lo que yo sí he encontrado, por lo menos en mi experiencia personal, es un problema serio en diferenciar la colecistitis santo-granulomatosa del cáncer vesicular. Ese sí que realmente es un problema. Afortunadamente es muy, muy poco frecuente. Pero he tenido 3 pacientes y realmente esa es una enorme dificultad, inclusive con biopsia intraoperatoria. Así que ese realmente continúa siendo una dificultad. El resto de los casos, creo que la historia clínica del paciente, los episodios previos, la edad del enfermo y en el caso nuestro, estar en un país que no tenemos la frecuencia que tienen ustedes en Chile, me parece que soluciona ese inconveniente. Vamos a dar la palabra al doctor Nefa o al doctor Guillermo Arúguez a ver si quieren hacer algún comentario con respecto a la charla de Xavier. Buenas tardes. Jorge Nefa habla. Pedro, buenas tardes. Xavier. ¿Qué tal, Nefa? Un gusto. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta simple. ¿Es la biopsia intraoperatoria sirve realmente para descartar un cáncer de vesícula? La segunda pregunta es, ¿el PET tiene alguna cabida en la estadificación? Y tercera pregunta, si se estudia genéticamente a los familiares de los pacientes que han tenido cáncer de vesícula. Ya. Muy buena tu exposición, Xavier. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en cuanto a la biopsia, yo creo que la biopsia intraoperatoria es útil cuando, por ejemplo, se habla de metástasis. El tomar una biopsia de la pared de la vesícula es complejo, porque si yo concuerdo con el doctor Ferraina en el sentido que tampoco hay que exagerar, pero lo que sí uno tiene que ser cuidadoso, o sea, en el fondo sacar una vesícula a tirones, indudablemente que no va a ser nunca bueno. Y si hay un cáncer de vesícula va a ser muy complejo. Pero la biopsia intraoperatoria a mí me es útil cuando yo tengo un caso en el cual eso me va a señalar que no puedo seguir la cirugía. En cuanto al PET, el PET no está dentro de nuestro protocolo, uno porque es un examen que es caro para emplearlo como etapificación, y posiblemente un escáner multicorte nos da la misma información. Por otra parte, hemos experimentado lo que se ha descrito, que en pacientes operados de vesícula uno puede encontrar PET positivo en los ports. Y esto es producto de la cicatrización de las heridas y no de la presencia de tumor neoplásico. Así que, en general, también por eso preferimos como etapificación la tomografía axial computada. ¿Y la otra pregunta, Jorge? Con respecto a los familiares de los pacientes que tienen cáncer de vesícula, no. Si hay algún estudio genético que se le pueda hacer Mira, o algún trabajo. Hay un trabajo muy bueno que lo está haciendo un médico que trabaja en Heidelberg, el cual justamente está secuenciando la genética de los pacientes con cáncer de vesícula y él está logrando, ¿cierto?, determinar un patrón genético de mayor presencia de cáncer vesicular y justamente está asociado a la cantidad de ancestros mapuches que tenga el paciente. Y de hecho esto nos va a servir para focalizar más este programa que tenemos de prevención y operar vesículas, sino que operar a los pacientes que realmente tienen mayor posibilidad de desarrollar el cáncer de vesícula. Eso esperamos a futuro tener un poco mayor de información. Muchas gracias, Javier. Guillermo, ¿querés comentar algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, Javier, felicitarte por la verdad que Muchas gracias, Guillermo. es un lujo en tan pocos minutos tener una exposición tan contundente y que toque todos los aspectos de dudas. Una sola pregunta te haría es que la contestaste en parte y también algo refirió Pedro, que es la colecistectomía en litiasis asintomática,
que nos introduce al tema que sigue, es decir, la exageración en la colecistectomía en pacientes, sobre todo jóvenes y asintomáticos, nos puede llevar al tema que sigue, que es a incrementar algo que está registrado, digamos, que son las lesiones, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la colecistectomía en asintomáticos, en pacientes jóvenes, tratando de evitar en sitios de alta incidencia como tienen ustedes? Bueno, esta fue una pelea que tuvimos que dar, yo creo, hace cerca de 20 años con los gastroenterólogos. Y en el fondo demostramos que el hecho de ser sintomático no significaba que el paciente no tuviera riesgo de desarrollar un cáncer de vesícula biliar. De hecho, muchos pacientes antiguamente en Chile debutaban con un único cuadro, eran cuadros de colitis aguda, que claro, eran sintomáticos, pero ese paciente era el primer episodio que tenía. Así que en general, ¿cierto? No tengo las cifras exactas ahora, pero los datos nos apoyaron en el sentido que al menos en Chile, en mujeres, la presencia de litiasis asintomática era indicación de la cirugía. Más aún, el gran problema, ¿cierto?, era la lesión de vía biliar. Ese era, diría yo, el contra de hacer la cirugía, pero cuando uno evaluaba la chance de la lesión de vía biliar, que era 0,02%, versus, ¿cierto?, la posibilidad de tener un cáncer concomitante que era entre 1 y 2%, claramente se favorecía el realizar la colecistectomía en pacientes asintomáticos. Bueno, Ricardo, ¿tenemos alguna pregunta del auditorio que pueda seleccionar una o dos? Porque me parece que nos estamos quedando cortos de tiempo para que le hagamos a Xavier. Mira, bueno, las preguntas han sido bastante claras porque ya han sido contestadas por Javier, pero quedaría una que te puedo hacer yo, que es algo que no tocamos, es el tema del nivel de linfadenectomía, ya que se insiste últimamente en que 2 ganglios no son suficientes y se tiende a que sean 6 ganglios, lo cual es bastante difícil de lograr. Por un lado, y por otro lado, si podemos decir rápidamente, en el paciente ictérico, en el compromiso de la vía biliar, ¿qué actitud están tomando ustedes? Bueno, en cuanto a la linfadenectomía, lo acabamos de estudiar, y la verdad que uno podría pensar que mientras más ganglios linfáticos saca, más posibilidades de positividad tiene. Sin embargo, no es tan así. O sea, ya con 3 o 4 ganglios uno tiene la positividad que tiene cuando saca 10 ganglios o más. Lo que hacemos generalmente es el pedículo hepático, un par de ganglios retropancreáticos y un par de ganglios por arteria hepática. Pero como les digo, y eso muchas veces, ¿por qué? Porque uno, por macroscopía, lo que saca son los ganglios que se van viendo. Así que cuando uno evalúa cuántos ganglios linfáticos se requieren, la verdad que no tuvimos diferencia, es decir, mientras más ganglios sacaba, más positividad tenía. Así que eso no existía. Y el paciente con ictericia es un tema, porque efectivamente la posibilidad de resecar un paciente ictérico es francamente poca. Los pacientes que entramos a cirugía con un tumor de clase de estos chilenos que llamamos, generalmente son pacientes irresecables, porque son pacientes que es muy difícil que el tumor solamente haya invadido la vía biliar. Son pacientes en que hay compromiso, ¿cierto?, de todo el pedículo hepático. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema que daría para más comentarios, pero bueno, ya no tenemos más tiempo y de esta manera además queda una excusa para invitarlo nuevamente a Xavier, que nos siga enseñando sobre el cáncer de vesícula. Muchas gracias nuevamente. Y vamos a pasar a la segunda conferencia, que va a ser sobre lesión de la vía biliar, de la clínica quirúrgica a la investigación biomédica experimental, a cargo del doctor Eduardo Montalvo, que ya fue presentado oportunamente. Eduardo, cuando quieras compartir pantalla y comenzar tu exposición. A ver, listo. Ya les compartí la pantalla. ¿La ven ustedes? Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes, noches en el sur, por la diferencia horario. Aquí son casi las 5 de la tarde, ya supongo que deben ser en Argentina cerca de las 8 de la noche, así que agradezco tan gentil y fina atención en cuanto a la invitación que me hace el capítulo argentino del Colegio Americano de Cirujanos en voz de su gobernador, el doctor
Ferreres, Alberto, quien es un gran amigo desde hace muchos años. Saludo a todo el cuerpo directivo del capítulo argentino, así también como a todos y a cada uno de los participantes en este brillantísimo simposio. Muy ilustrativa la charla del doctor Javier, y bueno, pues el tema que se me ha asignado es platicar o conversar un poco sobre la lesión de vía biliar. Y como tal, les quiero dar una perspectiva de lo que en la clínica de hígado, páncreas y vía biliar del Hospital General de México y en la Facultad de Medicina de la UNAM en la parte de investigación, en base a un problema clínico, planteé la posibilidad con un grupo multidisciplinario de trabajar en una opción terapéutica como una prótesis de vía biliar, que vamos a ver el desarrollo desde la parte clínica hasta la parte experimental y los controles y los 15 años que llevamos trabajando, y específicamente en vía biliar 10 años. Entonces, agradezco también al doctor Perro Ferraina y al doctor González, aunque se tuvo que no está en este momento presente, por su presentación y su amable moderación del simposio, así como a los doctores Fernando Dweck, Guillermo Arbúez, Jorge Nefa, Lucas McCormack y al doctor Rodrigo Sánchez Clarián. Vamos a empezar con la presentación. De manera general, les tengo que mencionar que la lesión de vía biliar se asocia específicamente a un procedimiento de extirpación de la vesícula. Ya vimos con el doctor cómo fue la presentación en cáncer, pues esto está en el lado izquierdo de la pantalla. En cuanto a procedimientos benignos, ante la sospecha, tanto un cuadro programado o electivo, en cuadros también de urgencia. Y la lesión de vía biliar, pues sin duda representa un gran impacto socioeconómico asociado a mortalidad y, por qué no, también asociado a mortalidad. Para el tema específico de la charla, también incluí tanto el cáncer de vesícula y colangiocarcinoma, porque estamos haciendo dentro de la formación de órganos y de conductos, también los conductos biliares asociados. Este procedimiento, pues puede, como es ampliamente conocido, de manera abierta y de manera laparoscópica, y generalmente puede presentarse de 1 a 5 casos en general, depende de la institución y el hospital y el país en cuanto a la presentación de los casos, en cuanto a la mortalidad. A veces reconocido en el momento y reparado, a veces enviado a un centro de referencia, o a veces también no se dan cuenta o no es percatado de la lesión y se hace más evidente en el postoperatorio en los siguientes días. Tomando en cuenta la estructura del árbol biliar, muchas veces los residentes y el grupo específico que trabajamos dicen, pero ¿cómo es posible que podamos lesionar una vía biliar? A veces la mala percepción, el equipo, la resolución, los cuadros agudos, el proceso inflamatorio y las lesiones, no solamente pueden tener de lesión de vía biliar, sino también a veces hay lesiones vasculares asociadas, como pueden ver la conjunción de las regiones anatómicas en esta porción. Ya hacia finales de los 80 se publicó este y el siguiente artículo que vemos en cuanto a en Annals of Surgery, los dos, en cuanto al grupo de John Wong que presentaban por qué se presentaban las colangitis y en este específicamente por qué se presentan las muertes por lesiones o por qué por la enfermedad asociada a litiasis. Y veían que la mayor asociación no era tanto a cáncer, sino a las lesiones, tanto en cirugía abierta y en los primeros casos de cirugía laparoscópica asociada a mortalidad avanzada. En México, en el 2012, publicamos este artículo con 9,000 casos, donde se presentaba igualmente unas lesiones de vía biliar por debajo del 0.3 y 0.5% respectivamente. Y aquí también, en cuanto a la publicación en el 2010, hace prácticamente una década también vimos una incidencia en mi hospital donde se atiende entre 1.200 a 1.500 colecistectomías anuales, siendo el hospital de referencia público más grande en todo México, el Hospital General de México. Igual en el año 2007 llevamos a cargo una encuesta vía biliar para ver cuántos procedimientos en la formación de los residentes y cómo se llevaba a cabo en cuanto a ellos habían presenciado como primer cirujano o como cirujano ayudante en cuanto a la probabilidad de tener una lesión de vía biliar, y vemos que después de 40, 50 casos la probabilidad de una lesión o estar dentro de la curva de aprendizaje se disminuye muy notablemente. Ahora, vamos a hacer una pequeña combinación en cuanto a la parte clínica y la parte de investigación biomédica básica. Dado mi formación en el doctorado de ciencias,
Les quiero presentar, posiblemente ustedes todos acuden al Colegio Americano, o acudíamos de manera presencial, pero ahora en este formato que se hizo este año también virtual, se lleva a cabo cada año el foro académico, el Surgical Forum, que lleva este nombre del Dr. Weinstein, quien fue profesor de cirugía en la Universidad de Minnesota y profesor visitante tanto en la Clínica Mayo y también en la Universidad de Minnesota. Y sí, él fue el que creó el Surgical Forum, donde presentaban todos los trabajos de investigación, promotor de las maestrías y doctorados en Estados Unidos, y llamado también por muchos el gran jefe por el punto de vista científico, y reconocido por ser un gran educador, cirujano científico y entusiasta investigador. ¿Por qué lo comento esto? Porque justamente hay una combinación del estudio transnacional que se debe hacer, y publicado en Science en el 2011, donde las ciencias básicas quirúrgicas se pueden potencialmente asociar a la investigación quirúrgica en la parte clínica y viceversa, y con unos resultados altamente muy favorecedores para el conocimiento médico y quirúrgico. En base a esto, quiero hacer también, hace 3 años falleció el profesor Starcy, quiero hacer una pequeña anotación, que fue una de las personas que más influyeron en mi formación académica, no solamente en cirugía, sino también en la formación quirúrgica, en el área de trasplantes y la investigación en sus respectivos tiempos. Falleció a los 92 años y siempre he tenido un gran reconocimiento y respeto por la oportunidad que se nos dio para trabajar junto a él en los años respectivos. Otra parte fundamental en la parte de la vía biliar es que quiero comentar que toda formación académica en cirugía requiere, antes de hacer cirugía experimental en humanos, y como muchas veces se pudo potencialmente hacer, todo centro reconocido académico tiene un programa de simulación. Esta simulación se hace desde la preresidencia, la residencia, los 4 años que son aquí en México, y sobre todo con un amplio énfasis en procedimiento de colecistectomía laparoscópica en los primeros 2 años, igualmente en la Facultad de Medicina, los que quieren aprender de manera inicial. Y es en cuanto a la identificación y la disección de las maniobras básicas, así también como la visión crítica de Strasser para identificar el triángulo de Calot y diferentes estructuras como el conducto cístico, la arteria o arterias, y además de la fibrosis que potencialmente puede presentarse en este tipo de casos. Esto se puede presentar, como todos ya saben, de manera tutoral o de manera a distancia. Ahora con mucho mayor razón lo hacen los residentes en el hospital y también en las diferentes sedes hospitalarias y en la universidad. Hay 2 centros de entrenamiento de alta capacidad para el posgrado. Diferentes modelos, desde una hernia hasta finalmente la laparoscopía para vesícula, donde se puede tener una amplia cercanía en cuanto al software y el hardware para ver las estructuras y las diferentes tridimensionales para ver las estructuras dentro de la cavidad abdominal. Eso también valorado y asesorado por el punto de vista a larga distancia o incluso también para cirugía robótica, para otros procedimientos. Como ya vimos, la extirpación de la vesícula, que es un proceso en la pared que se encuentra más engrosada, muchas veces podemos evidenciar los tipos de cálculos y la estructura de la pared. Ya vimos de manera detallada cómo se encuentra, y esto que también aquí vemos, si observamos si existe alguna lesión aparente, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, en la estructura de la vesícula. Diferentes variaciones en cuanto a la desembocadura y la unión del conducto cístico con el conducto hepático común y o colédoco, y también su relación con ambos conductos hepáticos. Igualmente los conductos hepáticos con su relación con las diferentes variables a nivel vascular. Y les presento también una publicación que va a ser relativamente en corto tiempo en cuanto a una encuesta que se realizó aquí en México en cuanto a las lesiones de vía biliar y en cuanto a cuándo habían sido realizadas. Diferentes cirujanos en México todavía se realizan un porcentaje, depende de la institución y depende también el estado y el tipo de atención, un pequeño porcentaje, menos del 10%, a veces el 5%, ya cada vez en otros hospitales, primariamente se hace en nuestro hospital menos del 1% en casos seleccionados los procedimientos abiertos, y normalmente se asocian a lesiones de vía biliar en ambos casos. Les presento lo que hace 2 años, se presentó un consenso que nos invitaron para realizar sobre el estado de arte en cuanto al consenso de prevención de la vía biliar en Boston, en el Colegio Americano de Cirujanos, y que fue patrocinada por las diferentes sociedades como es la Asociación Americana de Cirugía Laparoscópica, la Asociación Americana de Hígado, Páncreas y Vía Biliar,
la Asociación Internacional de Hígado, Páncreas y Vía Biliar, la SSAT, y la Asociación Europea. Acá el grupo de destacados cirujanos que participaron, el doctor Strasberg en primer punto y acá el doctor Blum, muchos colegas, uno de los cirujanos más destacados y experiencia en vía biliar como es el doctor Mercado, el doctor Go Wakabayashi en este sentido, el doctor Fingerhut aquí en esta porción, Horacio Osmond por aquí, Nat Soper, aquí escondido me encuentro por aquí, y muchos amigos y conocidos. Y aquí pueden ver cómo el doctor Nat Soper y el doctor Strasberg, justo en la discusión, igual que el doctor, todo el grupo seleccionado para hacer un consenso que posiblemente salga publicado, espero que el próximo año. En cuanto a en esta relación anatómica que les quiero comentar, tenemos que tomar en cuenta el aspecto de percepción de la cirugía. A veces, desde el punto de vista esquemático, lo podemos apreciar así, pero desde el punto de vista quirúrgico, no siempre se presenta un conducto biliar único. Segundo, la desembocadura del conducto cístico. Tercero, la relación con el conducto hepático común, hepático derecho e izquierdo, y así también con su relación, como pueden ver en la pantalla, en la porción central, la anatomía vascular. Puede haber un calco único enclavado en la bolsa de Harman, pueden haber varios, pero también puede haber un cuadro francamente agudizado con un solo cálculo que también hace o puede dificultar un cuadro de resección en cuanto a la laparoscopía. ¿Cuáles son las implicaciones de las lesiones de vía biliar? Pueden ser tanto médicas, sociales, laborales, económicas y legales. Tenemos que tomar en cuenta los tipos de lesión en este sentido, que pueden ser desde una sección completa o parcial, laceración de la misma, pues una lesión térmica, obstructiva, puede potencialmente ser mixta con un componente vascular, tanto portal incluso o arterial. Dentro de las clasificaciones más conocidas son dos, la de Bismuth y la de Strasberg. Solamente de manera ilustrativa le vamos a colocar la clasificación que ustedes pueden apreciar en cuanto a la región anatómica, que puede estar desde la confluencia y el hepático común, o finalmente una lesión mucho más compleja cuando abarcan ambos conductos biliares. En cuanto a la clasificación de Strasberg, luego hay una subdivisión prácticamente derivada de la primera que acabamos de ver en cuanto a la clasificación de la E1 a la E5. Y aquí también la pueden apreciar en cuanto a los tipos de lesión y confluencias de las lesiones, tanto a nivel del árbol biliar. Debo presentar acá también dos publicaciones del grupo en cuanto a cirugía laparoscópica, sí, tanto en población pediátrica como lo ven la primera, y la segunda también en cuanto a las derivaciones bilodigestivas por reporte por vía laparoscópica, que ambos ya se pueden realizar y se realizan tanto en población pediátrica como en población adulta. ¿Cuáles son los puntos claves que debo remarcar en una lesión de vía biliar? Es una complicación importante en el transoperatorio o en el postoperatorio. A veces es necesario y no se debe dudar en convertir el caso necesario. Depende en la institución, el horario, con el grupo quirúrgico que se tenga y la confianza y la experiencia que se tenga del grupo quirúrgico. No dudar en pedir el apoyo con otros colegas más experimentados o si un cirujano HPV en la institución. Referir en caso necesario oportunamente a los pacientes en un centro hospitalario de mayor volumen y saber o tener en presente que se debe contar con el material y el equipo adecuado para hacer este procedimiento. Mantener informado al paciente y a los familiares para mantener una relación médico-paciente en caso se presente una lesión. Igualmente cuando se hace la referencia. Nuestra institución es también un centro de referencia de este tipo de lesiones a nivel nacional y local. Y el equipo quirúrgico es fundamental de todo el grupo que trabaja en la clínica y en el hospital, así también como el equipo multidisciplinario que abarca anestesiología, rayos X, radiología intervencionista, patología y así también como el seguimiento. La anastomosis que realizamos y se recomienda es la anastomosis en jet de Roux, con esto que se ve aparentemente muy sencillo hacerlo tanto abierta como laparoscópica, sobre todo la porción que ustedes pueden apreciar del árbol biliar a nivel de la bifurcación o del conducto hepático común. Dependerá del tipo de lesión, el tiempo que haya transcurrido y también el proceso como se encuentre tanto de isquemia o de necrosis para poder hacer una resección lo más amplia posible. Nosotros siempre hacemos, como ustedes pueden ver, apreciar al lado izquierdo, una cirugía llegando a la bifurcación, a la carina, con una ampliación del conducto hepático izquierdo de 2.5 centímetros en promedio.
A veces pueden ser pacientes que son derivados, como pueden ver, colocación de una sonda en T nada más, y son enviados al hospital, pero ya después de un proceso de 1, 2 o 3 o múltiples cirugías con proceso séptico asociado, pero muy importantemente que haya sido enviado con un drenaje, se haya tenido alguna colocación de una sonda como derivativa, o incluso hay pacientes que llegan directamente cuando son con complicaciones secundarias, con un cuadro de sepsis y complicaciones mucho más graves. Lesiones que se pueden apreciar aquí después de la bifurcación de ambos conductos hepáticos en la porción central, como lo pueden apreciar aquí, no sé si se puede ver el cursor. A veces hay pacientes que se les pone terapéuticamente en cuadros de colangitis un catéter percutáneo transhepático, generalmente canalizando dependiendo de la ubicación de la lesión, pero normalmente o más frecuentemente por el abordaje se puede colocar, como ustedes pueden ver, este catéter transhepático por el conducto hepático derecho, que puede llegar a ser suficiente o necesario para drenar la colangitis y mejorar las condiciones del paciente, y en el tiempo que se decida operar al paciente, generalmente en tiempo posterior, sirva como un conducto de canal, puede dejarse o no, dependiendo de las características de cada grupo quirúrgico, y después para poder también localizar en el proceso inflamatorio la vía biliar principal o uno de los conductos biliares principales. Otra de las lesiones que ustedes pueden, con la angiografía que ustedes también pueden apreciar la amputación de la vía biliar como tal. Aquí también un procedimiento abierto, como pueden apreciar la seda que estaba amputada o cortada, el conducto colédoco, como pueden apreciar aquí. Y aquí lo pueden ver en la porción ya de la cirugía abierta, como es el conducto hepático común llegando prácticamente a la carina. Otros procedimientos también que colocamos o se coloca para mejorar las condiciones del paciente mientras llegan con una obstrucción y a veces con elevaciones muy altas de ictericia, por arriba de 20 o de 30, después de varias semanas, incluso meses, porque han sido operados o muchas veces operados o intentado hacer una reparación primaria. Acá pueden observar una imagen muy ilustrativa de la bifurcación de ambos conductos hepáticos, tanto el derecho como izquierdo en cirugía abierta. Un acercamiento y otro tipo de procedimiento también que hacemos tratando de localizar ambos conductos para poder hacer la anastomosis lo más amplia posible, como pueden observar en esta fotografía. Y después, como lo pueden apreciar aquí, una bifurcación de ambos conductos con una apertura un poquito mayor en el lado izquierdo para que pueda dar, aquí ven igualmente la confluencia y hacia el lado izquierdo hacemos una ampliación del conducto para poder hacer la anastomosis. Aquí vean la porción del intestino. Ya completada la anastomosis primaria con absorbible generalmente 4 o 5 ceros, de PDF generalmente lo utilizamos. Otro caso donde también pueden observar el proceso inflamatorio asociado, un acercamiento de la misma. Otro caso también con el procedimiento abierto, la conclusión del procedimiento. Y ahora vamos a pasar un poquito a lo que les quiero comentar, la parte de investigación biomédica básica. ¿Qué es lo que queremos hacer o lo que hemos estado trabajando en la última década? Son en cuanto a una disponibilidad de bioprótesis bioabsorbibles o potencialmente absorbibles o parcialmente absorbibles en lesiones vía biliar o sustitución para cualquier tipo de cáncer, específicamente que abarque hasta la bifurcación del árbol biliar en la carina. Estas pueden potencialmente disminuir los grados de infección, estenosis y complicaciones. Es algo que estamos en el proceso de evaluación y los resultados que les voy a mostrar han sido bastante favorables. No sin antes haber cruzado una curva de aprendizaje y una serie de dificultades para encontrar el material apropiado de acuerdo a los andamios y a las estructuras que se trabajó con la cirugía y con los diferentes institutos en la Facultad de Medicina y la universidad, como fue el Instituto de Física, el Instituto de Recursos de Biomateriales y Materiales en la Facultad de Química, y sobre todo a corto y a largo plazo, como pueden ver en el tercer enunciado. Entonces, este es un artículo publicado en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery del año 2010, cuando empezamos con esta de hacer sustituciones y la creación de órganos en la Facultad de Medicina. Esta es una sustitución de la tráquea como tal, publicado en ese año, y vimos con una malla de colágena como tal, con una malla de polipropileno combinada, para ver cómo se puede formular este andamio y sustitución.
Esto fue la base como empezamos, y el otro grupo que trabajamos fue en uretra. Y ya después surgió la idea en mi grupo y de manera personal para la vía biliar. Vean cómo esta sustitución de la tráquea como tal, se ve la zona de implante, como lo pueden ustedes apreciar aquí, y las fibras fibroelásticas para la sustitución del cartílago son suficientemente bondadosas para mantener la estructura y el andamio para que no se colapsen. Tanto la zona del implante como la creación de estas fibras de músculo, que van a ir migrando, igual que la creación de epitelio respiratorio. Vean, este fue un seguimiento a 4 meses, este caso. Vean cómo es la sustitución del órgano, que el crecimiento de los cilios, y finalmente el epitelio traqueal migra y crece, y potencialmente se restablece mucho de la función respiratoria y la estructura no se deforma. Esto es en cuanto a la conformación de las micrografía y las diferentes fibras, fibras argénticas y todas las tinciones específicas para ver tanto cilios como epitelio respiratorio. Ahora, pasando al área de investigación en vía biliar, hicimos 2 etapas. La primera fueron 1, 2, 3 meses con muchos equipos o andamios para sustitución de la vía biliar, y después se obtuvo un andamio con una microprótesis ósea creada con un recubrimiento de colágeno para hacer un seguimiento a los primeros 6 meses, y después hemos hecho el seguimiento a 24 meses del mismo grupo. Si es difícil hacer un seguimiento en un modelo experimental porcino a corto plazo, a 6 meses es muy complejo, y para que se apruebe y se tenga el presupuesto para 2 años, ustedes podrán apreciar que es mucho más complejo. Aquí a la derecha, pueden apreciar una fotomicrografía de microscopio de barrida, que ustedes pueden apreciar las prótesis abajo derecho, y cómo tiene este trabeculado que va a permitir la angiogénesis y la migración tanto celular como de vasos sanguíneos en cuanto a la evaluación. Estos se iniciaron con 16 cerdos en grupos integrados y bajo las normas oficiales de control y aprobación por los diferentes protocolos y oficina de ética y manejo de animales y la norma oficial mexicana. Y el procedimiento pues es prácticamente como un procedimiento prequirúrgico, que hacíamos una lesión advertida de la vía biliar y después sustitución de 2 a 3 centímetros de la vía biliar en estos cerditos. De manera general, les debo comentar que este seguimiento en esta segunda fase fue de 12, 18 y 24 meses en cuanto a los exámenes de laboratorio para medir las enzimas de escape. Conseguimos y tenemos en la Facultad de Veterinaria una colaboración y en la Facultad de Medicina para hacer una colangioresonancia. Si son difíciles en los adultos, pues en los cerditos ya que van creciendo son mucho más complejos, porque ya pesaban inicialmente 20 y después 60 y llegaron a 120 kilos al término de los 24 meses para la colangioresonancia. Una CEPRE a todos tanto postoperatorio y con los seguimientos a los meses que señalamos, y también un estudio de una fibra óptica como Spyglass para hacer el seguimiento colaborativo con los endoscopistas para observar cómo se encontraba la prótesis en los diferentes meses, y los estudios finales para las prótesis con sacrificio de los animales en los diferentes meses para el estudio básico de histología de metoxilina, y así también como la inmunoqueratinas para ver epitelio biliar como la citoqueratina 19 y MUC5AC. Aquí ven la resección en la imagen del lado izquierdo, la resección de la porción de la vía biliar principal, y después la colocación de la prótesis, como ven en la porción central, con la sustitución, prácticamente no hay flujo o fuga de vía biliar, pero sí se impregna la prótesis como tal. También lo intentamos, porque finalmente nosotros podemos hacerlo, eso es una cirugía abierta, pero también lo hicimos por cirugía laparoscópica, así que también es factible. Obviamente se requiere también un adiestramiento para tanto el corte, disección, anastomosis y en cualquier sustitución de vía biliar, para el conocimiento en cuanto a la sutura mecánica, la sutura directa barbada para la porción laparoscópica. Estas son las imágenes como se observan en los modelos laparoscópicos, la sustitución de la vía biliar. Esta primera publicación fue a los 6 meses en esta revista, con el seguimiento de los primeros casos, con muy buenos resultados. Aquí pueden ver el estudio endoscópico
colangiografía con Spyglass, la bifurcación de los conductos, que es la que pueden aprovechar. Hago la analogía desde el punto de vista clínico, pero este es el modelo experimental en el cerdo. Está permeable. Esto es como se debe observar en un ser humano. Y a nivel clínico también cómo entramos por el ámpula de Vater para permeabilizar y hacer el estudio colangiográfico respectivo en todos y cada uno de los casos. Este es el tomógrafo, el estudio de rayos X para hacer la colangiografía, la de resonancia magnética que se hace en todos los cerditos. Vean los diferentes tamaños que fueron creciendo para hacer el estudio respectivo. Esto ven ya un epitelio a los 24. Este ya es el seguimiento, que es lo que vamos a publicar próximamente, que próximamente espero que cuando nos podamos ver, enseñar los resultados ya finales. Entonces ya, como pueden ver en la imagen izquierda, una sustitución del conducto colédoco. Ya vean la vascularidad que tiene, la forma, no hay estenosis y son bastante maleables a los 24 meses. Y vean el epitelio tanto de control, tanto el nativo como la prótesis con el crecimiento de glándulas como epitelio biliar y también la positividad de las citoqueratinas para marcar epitelio biliar siendo positivo. Estudio colangiográfico que les acabo de mostrar, acá superior a la izquierda pueden ver la sustitución del conducto biliar que se encuentra permeable e íntegro. A la visión del Spyglass, tanto la porción de la división como el trabeculado, como al nivel de la carina, y vean cómo se ve el colédoco ya ex vivo cuando fue extirpado para el estudio anatomopatológico, que prácticamente conserva las características de un colédoco o conducto biliar prácticamente nuevo. Aquí lo pueden apreciar, es un órgano con la trabeculación y el neoconducto biliar. Simplemente las pruebas de función hepática para darles el seguimiento de lo mismo en cuanto a los días, a los primeros 30 días, a los 6, 12, 18 y 24 meses. Afortunadamente, los cerditos cursan con buena evolución clínica y prácticamente sin mayores cambios en la función de células en cuanto a la función de bilirrubinas totales, fosfatasa alcalina y transaminasas. Esto es en cuanto a las características del caso. Tenemos la permeabilidad de la prótesis, factibilidad y seguridad del reemplazo de la vía biliar, tanto por CEPRE, por colangiografía y Spyglass, con sobrevida acumulable y respetada en cuanto a los niveles de experimentación, las pruebas de funcionamiento hepática dentro de parámetros normales y el estudio histopatológico también en condiciones del epitelio biliar donde estaba la prótesis conservada con presencia de epitelio biliar positivo. Parte del grupo quirúrgico, en la porción superior es el grupo de HPV del hospital con fellows, residentes y también con estudiantes de medicina. A la izquierda el área de cirugía experimental en la Facultad de Medicina y en la porción central también parte del grupo de HPV con quien tengo el gusto de trabajar. Y un reconocimiento también a un colega que falleció este año, el doctor Héctor Dilis, cirujano de trasplantes. Muchísimas gracias por su fina atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario y dudas en cuanto al trabajo. Muy amables. Bueno, muy bien, muy bueno, Eduardo. Realmente es un trabajo fenomenal que están haciendo en tu universidad. Sé lo que cuesta trabajar con estos animales de experimentación, especialmente en aquellos casos en donde no son experiencias en agudo, sino se hacen crónicas y hay que mantener los animales, estudiarlos, etc. Me parece que es muy promisorio lo que acabas de mostrarnos. Habrá que ver después qué lugar va a encontrar este tipo de prótesis para reemplazar la vía biliar, si realmente es mejor o no que una anastomosis hepático-yeyunal. Pero de cualquier manera, como investigación en sí, me parece fenomenal y yo te felicito. Antes de dar lugar a nuestros comentadores para que brevemente te hagan algunas preguntas o comentarios, yo simplemente quería primero decirte que estoy de acuerdo con lo que dijiste, que la visión crítica de Strasberg es posiblemente el gesto técnico más importante en la actualidad para prevenir lesiones de vías biliares, pero no dijiste nada acerca de la colangiografía intraoperatoria y la posibilidad hoy de hacer inclusive colangiografía con fluorescencia, con ICG, con verde indocianina, etc. ¿Querés opinar brevemente sobre este tema? Por cuestiones del tiempo pudimos haber hecho mucho más extenso cada uno de los temas, pero ciertamente el estudio colangiográfico desde un inicio de con cirugía paroscópica, muchos grupos lo adoptaron como parte del protocolo de estudio
Ahora con la definición de los estudios ante la sospecha de coledocolitiasis, el ultrasonido endoscópico, en algunos casos la colangiografía o la resonancia magnética y la reconstrucción de la vía biliar, podemos darnos cuenta si existe algún cálculo o no, pero también existe la posibilidad de que haya un 10% en muchos de los casos, dependiendo de la resolución de los estudios, que puede haber un cálculo no sospechado. Y también con la terapéutica nueva, con los marcadores como verde-indiostanina, que puede abarcar fácilmente la vía biliar y nos puede identificar los conductos biliares y en muchos casos ser una guía o ayudarnos para evitar algún tipo de lesión vía biliar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Se utiliza, es factible, y lo que inicialmente fue hace una década como algunos casos anecdóticos, ahora muchos grupos quirúrgicos lo tienen como parte de su arsenal quirúrgico de uso diario. Dependerá de la institución y la experiencia de cada grupo quirúrgico, y sin duda a veces para estudios para evitar algún tipo de lesión o incluso litiasis vesicular, se estudian de manera conjunta con endoscopía, pero estoy completamente de acuerdo que son parte de las herramientas que utilizan para visualizar la vía biliar transoperatoria. Muy bien. Bueno, entonces le damos lugar a que nuestros comentadores puedan hacer, lo único que le pedimos, por favor, que apelen a su capacidad de síntesis, porque nos estamos quedando con poco tiempo. Así que a Fernando, Due, Guillermo, Jorge Nefa, Lucas, si quieren opinar algo o hacer alguna pregunta, Eduardo. Sí, Pedro Fernando. Dale. Muy interesante, Eduardo. Felicitaciones, la verdad, asombrado con lo que mostraste. Tengo dos comentarios. Uno de ellos, en estas épocas, ya hace muchos años acá en Argentina, la colecistectomía laparoscópica ha reemplazado la cirugía abierta, y mucho más en la formación. Yo tengo 55 años y vengo de formación de cirugía abierta y laparoscópica. Y cuando uno habla de convertir, el mensaje que le tenemos que dar a hoy los residentes de cirugía que tienen netamente formación laparoscópica, cuando uno le dice convertir una cirugía, la sensación mía es que se están metiendo en un terreno que conocen poco. O sea, a los cirujanos más grandes como yo, convertir una cirugía, estamos entrando en un terreno que conocemos bastante, la cirugía laparotómica. Pero hoy a un cirujano joven que tiene cerca del 100% de cirugía laparoscópica, de colecistectomías laparoscópicas y otras cosas laparoscópicas, decirle que tiene que convertir una birragia no observada claramente y les lleva muchas dudas. ¿Qué mensaje le damos? Que resuelvan esto por vía laparoscópica, que es el terreno que conocen. Hacer eso por un lado. Y otro comentario cortito. Yo creo que la primera cirugía, después de la lesión quirúrgica, el paciente se juega los próximos años, probablemente la vida. La cirrosis biliar secundaria, para los que hacemos trasplantes, es un dolor de cabeza. En los primeros 500 trasplantes que hemos hecho, hemos enterrado una cantidad de pacientes con trasplantes con cirrosis biliar secundaria. La pregunta es, ¿tiene algún lugar la bilodigestiva laparoscópica? A mí me parece que uno debería resolver, y de forma tranquila y en un terreno muy conocido como es la laparotómica, la primera cirugía que es definitoria. No sé qué pensás. Sí, igual, estamos muy similares. Tengo 52 años y también me tocó en el año 94 empezar la residencia, y fue justamente la migración. Aquí en México la primera vesícula laparoscópica se hizo en el 91 y me tocó estar en las primeras vesículas laparoscópicas en institución. Entonces, ahora ya con el advenimiento y las destrezas de todos y el equipo de mayor resolución, incluso hasta monitores de alta resolución y 4K, los procedimientos, como les mostré nada más la primera publicación en el 2013, los primeros casos por vía laparoscópica, pero es completamente factible hacer una anastomosis y una derivación bilodigestiva. Si se pueden hacer Whipples laparoscópicas, también se pueden hacer, sobre todo si son en agudo, ¿no? Cuando son detectados la lesión y son advertidas, y se puede referir en los primeros días, porque evitamos el proceso de isquemia, el proceso de la colección biliar, el proceso inflamatorio, el lado de necrosis, y se puede hacer una anastomosis biliodigestivo en YDRU, tanto por vía laparoscópica, sin mayor dificultad a lo que se hace por vía abierta. Entonces, por eso también presenté unas publicaciones iniciales. También se hace por robot. También aquí en México se hacen ya, las instituciones hacen derivaciones por robot. Y ¿por qué uno se siente a veces
lo hacemos tanto por vía laparoscópica, pero también por vía abierta. ¿Qué sucede con la cirugía laparoscópica? A veces uno, en casos muy específicos, se tiene el material básico para cirugía laparoscópica, que es para una colecistectomía. Pero para hacer una derivación, por lo menos se va a requerir ya tener, o pedido, depende de la institución que tengas, un equipo para grapeo y anastomía para hacerla allí abajo. Entonces, algunos lo tienen factibles, muchos en opciones privadas, otros no. Algunos los decidieran hacer abierto o de manera híbrida. Y por supuesto que los que se sientan más cómodos hacerlo de manera abierta también se puede hacer porque el campo de exposición es mucho más sencillo. Los que estamos medianamente acostumbrados al área abierta para cirugía hepática o trasplante, pues es mucho más sencillo que hacerlo. Tienes el campo mucho más abierto y fácil de hacer. Pero 100% de acuerdo que se puede hacer por vía laparoscópica y los muchachos que en formación, tanto los fellows como los de alta especialidad, si pueden hacer una cirugía bariátrica con una anastomosis del estómago arriba, también pueden hacer fácilmente una derivación para una anastomosis biliar con el intestino. Bueno, ¿algún otro comentario? Lucas, Jorge Nefa. Yo quisiera hacer un pequeño comentario nada más en cuanto a las prótesis. Esta acá es una prótesis con este tipo de pero estamos trabajando también con unos microtúbulos y también con pequeños andamios también de colédocos porcinos descelularizados. Es decir, que solo queda la estructura para que después migre. Entonces también esperemos que en un futuro, unos 2-3 años, tengamos esas publicaciones. Nomás quería hacer ese acotamiento que se me pasó comentar en el trabajo, pero abierto a sus comentarios. Pedro, Muy interesante también. ¿Perdón? Perdón. No, pensé que no iban a hacer comentarios. No, simplemente un comentario muy cortito, Eduardo, porque es interesante también asociar esta investigación con las prótesis que se están utilizando, que son biodegradables también, y que de alguna manera, teniendo en cuenta este trabajo, puede ser también una esperanza si realmente se revitalizan y se puede tratar algunas estenosis biliares, especialmente las complejas, con este tipo de prótesis, ¿no? Sí, tenemos componente biodegradable y componente no biodegradable, es decir, que se mantiene la estructura para mantener que no se colapse el orificio o el tubo, ¿no? Entonces tiene que haber un andamio, como se dice en biomateriales, que tengan suficiente soporte para que mantenga la estructura y por ahí migren las células y se haga todo el cambio. Pero se ha hecho desde los no absorbibles hasta finalmente los absorbibles y diferentes. Estamos trabajando como muchos otros grupos a nivel internacional con polímeros derivados del ácido poliglicólico y polímeros de poliglactona 910, poliglatina 910, policaprone, etcétera, diferentes, y también nanotúbulos para esa región. Pedro, ¿puedo hacer una pregunta? Muy bien. ¿Algún Jorge otro Nefa. comentario? Pedro, una Dale. pregunta, Jorge Nefa. Sí, con mucho gusto. Dale, Jorge, adelante. Muy buena la charla, Eduardo. ¿Han tenido algún tipo de fístula biliar con estos prototipos? ¿Rechazo de las mallas de los prototipos? ¿Y algún tipo de granuloma o algo así que hayan visto en la evolución de este tiempo que han tenido? Sí han habido a todos se les deja como protocolo un drenaje. Tiene una fuga biliar muy pequeña los primeros 3 a 7 días, muy pequeña, pero no ha habido una fístula como tal, porque tratamos de hacer el estudio colangiográfico respectivo y se hace la prueba neumática también para ver cómo quedan. Y en cuanto a las prótesis iniciales, por eso que hacíamos las primeras fases con diferentes biomateriales al día, a los 2 días, a la semana, a los 15, a los 30, justamente para ver la formación de proceso inflamatorio, lo cual es lógico que suceda en esos primeros 30 días. Pero rechazo como tal o reacción a cuerpo extraño, como se menciona tanto en el área específica, no se ha encontrado o no hay evidencia como tal, porque son ya prácticamente inertes, porque son tratados y específicamente ya tratados y solamente tienen la estructura, o sea, prácticamente no tienen ninguna célula este material, entonces es fácilmente adaptado a la estructura anatómica. Ricardo, ¿hay alguna pregunta del auditorio que quieras agregar? Quisiera... ¿Pero quién habla?
Alejandro Rosano de México. Dale, adelante. Lalo, gran amigo. Alex. Felicidades por tu presentación. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Felicidades por el trabajo. La experimentación en México sabemos que es costosa, requiere mucho tiempo, pero una de las cosas importantes de celularizar las prótesis es precisamente que el paciente no requiriera de inmunosupresión, porque si estuviéramos pensando en dejar una matriz biológica no compatible con el paciente, podríamos tener un rechazo de tipo inmunológico, podría ser una catástrofe importante. ¿Qué has pensado y qué se ha diseñado en torno a ese aspecto inmunológico? No hemos tenido la presencia de rechazo, como te comento, porque son estructuras no con células acelurizadas, y la otra es una matriz que se ha formado de colágena humana con células, y ahorita estamos haciendo unas con células madre incluso para la conformación de estas estructuras, de estos microtúbulos y nanotúbulos. Entonces es prácticamente un material inerte, no hay reacción al cuerpo extraño. Previamente ya se hizo la prueba en conejos con la implantación subcutánea de estos en diferentes tiempos y la toma de la biopsia respectiva para el análisis de la prueba de reacción al cuerpo extraño, y afortunadamente de los 18, 17 productos que teníamos, hemos utilizado los 2 o 3 los que tenían prácticamente nada o nula reacción en cuanto a los primeros 3 a 6 meses de reacción. Entonces todo esto ha sido una faceta de estudio y no ha habido nadie para que requiera una inmunosupresión, por supuesto, porque no son, no hay evidencia de rechazo como tal de estos tipos de prótesis a nivel de la vía biliar. Gracias. Ricardo, ¿alguna pregunta del auditorio? Bueno, el auditorio no ha preguntado más. Hay muchas felicitaciones para el doctor Montalvo, al cual yo adhiero, por supuesto, un trabajo excelente con muchísimo futuro. Y le quería preguntar, precisamente, que Pedro lo nombró, dentro de los tratamientos clásicos de las lesiones vía biliares no resecadas, es decir, en los casos de estenosis de vía biliar, los tratamientos percutáneos con prótesis biológicas que se están usando en este momento, o los tratamientos por vía endoscópica, ERCP, colocando expansores autoexpansibles o prótesis autoexpansibles. Este material que ustedes están diseñando, ¿se puede utilizar de esta forma? ¿Se podría usar por vía percutánea para estenosis o por vía retrógrada? Estamos tratando de ver la opción de que se pueda utilizar el mismo dispositivo que hay para prótesis expandibles de acero inoxidable o de titanio o de plásticas o también de silicón. Adentro, después de que se coloca este tipo de stent, en sus palabras en inglés, o dilatación del tubo, adentro poner la prótesis y después extraer la prótesis expandible y dejar la sustitución de esta estructura o este andamio, previa dilatación de la estenosis. Dependerá, claro, las características de la estenosis. Lamentablemente, a veces cuando ya la vía biliar es muy susceptible por la irrigación que tiene a grados de estenosis por la irrigación, cuando la lesión es considerable, a veces por más de terapias, prótesis, sí pueden ser temporales, pero apenas quitan esa prótesis o hacen recambios, esta tiende a colapsarse justamente por las características que tiene. Entonces está la opción tanto, primariamente la hemos hecho por vía abierta, para vía abierta y vía laparoscópica, y también se está trabajando con el grupo con Spyglass para como si fuese una CEPRE, para ponerla por vía retrógrada endoscópica, por endoscopia. ¿Cuán lejos están de usarlo? Bueno, me parece que ya estamos pasados de tiempo. Yo les quiero agradecer enormemente a Eduardo y también a Xavier, porque las dos conferencias han sido magníficas, a nuestros comentadores por los atinados comentarios y preguntas, y junto con el otro moderador, el doctor Ricardo González Boy, queremos agradecer al capítulo argentino y a su gobernador que nos hayan permitido participar de este simposio muy interesante. Así que buenas tardes y muchas gracias.